Buenas tardes, nosotros somos el equipo 11 y vamos a exponer acerca de métodos anticonceptivos. El equipo está conformado por Mariana Reyes Cruz, Orlando Ramírez Colín, Kineret Rendón Jiménez y su servidora Violeta Santillán Salazar. Para comenzar la exposición, vamos a definir qué es un método anticonceptivo. Un método anticonceptivo, como su nombre lo dice, es aquel que previene de un embarazo no deseado. Los métodos anticonceptivos nos van a ayudar a reducir el índice de natalidad y de embarazos no deseados. Asimismo, en este caso tenemos que utilizar la planificación familiar para decidir en un futuro el número de hijos que deseamos tener. Cabe resaltar que todos los métodos anticonceptivos son eficaces siempre y cuando se usen de manera correcta. El empleo durante la relación sexual es muy importante y aquí tenemos algunos ejemplos como son el condón masculino, condón femenino, inyección anticonceptiva, pastillas anticonceptivas, DIU, entre otros. Para comenzar, vamos a mencionar los tipos de métodos anticonceptivos. Comenzamos con el de barreras. El método anticonceptivo de barrera es aquel que impide el paso de los espermatozoides al útero. Podemos encontrar el condón femenino, condón masculino y el diafragma. El condón masculino se define como una funda de látex que se coloca en la base del pene y evita el paso de los espermatozoides al útero, asimismo la prevención de infecciones de transmisión sexual. El condón femenino va a ser una capa de látex con dos anillos a los costados y el diafragma es un tampón que se utiliza en el útero para evitar el paso de los espermatozoides al útero. Métodos hormonales y químicos impiden que el proceso de concepción pueda tener lugar. El modo de actuación es distinto según el método. Existe el anillo vaginal, único de administración vaginal mensual, transparente, suave y flexible, que se coloca por la misma usuaria vía vaginal. Esta consiste liberando hormonas diariamente. No tiene interferencias con antibióticos ni a nivel digestivo. Su eficacia no se ve alterada por vómitos o diarreas. Píldora anticonceptiva. Estas son pastillas que contienen hormonas similares a las que producen los ovarios, estrógenos y gestágenos. Funcionan impidiendo la ovulación y por lo tanto el embarazo. Son de administración por vía oral. Parches anticonceptivos. Es una pequeña lámina adhesiva de plástico que contiene las hormonas que impiden la ovulación y por tanto el embarazo. Esta lámina se pega a la piel y las hormonas se van liberando lentamente, pasando al organismo a través de la piel. Después, por consiguiente de esto, siguen los anticonceptivos subtérmicos. Implante hormonal compuesto por una varilla del tamaño de una cerilla que se coloca bajo la piel del brazo de la mujer, ofreciendo protección anticonceptiva entre 3 a 5 años. Sin embargo, el médico puede retirarlo en cualquier momento y la mujer recuperará la fertilidad en un tiempo mínimo. Está también la píldora sin estrógenos o píldora cero estrógenos o mini píldora. Píldora libre de estrógenos, recomendada para mujeres que no pueden o no desean tomarlos. La dosis hormonal es tan ligera que, entre otras indicaciones, es la única píldora recetada durante la lactancia. Píldora trifásica. Método anticonceptivo altamente eficaz de dosis hormonales bajas con un balance hormonal suave y escalonado. Imita al ciclo fisiológico de la mujer en forma secuencial progresiva, brindando estricto control del ciclo. Además, reduce la grasa facial, por lo que puede ser indicado para el tratamiento de acné leve y moderado. Está el método hormonal inyectable o inyección intramuscular anticonceptiva. Método de larga duración que se inyecta en un músculo. Contiene estrógenos y progestina. Se debe aplicar en el periodo adecuado. En caso contrario, es necesario usar métodos de barrera para evitar el embarazo.
Como último se encuentra el famoso dispositivo intrauterino, famosamente llamado DIU. Es un pequeño aparato de plástico que tiene normalmente forma de T, con un hilo colgante en un extremo más largo y que se introduce dentro del útero para impedir el paso de los espermatozoides y evitar que el óvulo se deposite dentro de la pared del útero. Su mecanismo de acción es provocar una alteración del microclima intrauterino que dificulta en gran medida la fecundación. El DIU solo lo puede colocar y retirar un ginecólogo. Una vez colocado, su eficacia anticonceptiva es de 3 a 5 años. Métodos quirúrgicos son aquellos que se realizan mediante una intervención quirúrgica o en un centro sanitario. Generalmente son permanentes y no reversibles. ¿Cuáles existen? Existen las ligaduras de trompas. Consiste, como su nombre lo dice, en ligar las trompas de falopio y pidiendo así el paso de los óvulos desde los ovarios hasta el útero y de esta forma evitar el embarazo. Está la vasectomía. Es una intervención quirúrgica que consiste en seccionar o cortar los conductos diferentes encargados de llevar los espermatozoides desde los testículos al exterior cuando se eyacula. Métodos naturales. Se basan en la observación de síntomas asociados a los procesos fisiológicos que dan lugar a la ovulación y en la adaptación del acto sexual a las fases fértiles o infértiles del ciclo menstrual en función de que se desee o no una concepción. Sin el uso de fármacos, procedimientos mecánicos ni quirúrgicos. Entre estos existe el método ogonio. Consiste en evitar las relaciones sexuales en los días considerados fértiles, es decir, en los días próximos a la ovulación. Se considera poco eficaz ya que el día de la ovulación puede variar por diversos motivos, o incluso puede haber más de una ovulación al mes. Existe otro método de la temperatura. Se sirve del aumento de la progesterona que afecta a la temperatura corporal interna de la mujer durante la ovulación. Requiere de una continuidad en la toma, al menos de 3 ciclos para comprobar su regularidad. Hay que evitar mantener relaciones sexuales a partir del tercer día de la menstruación hasta después del tercer día consecutivo de temperatura corporal elevada. Su fertilidad también es muy escasa. Aparte de este, existe el método del coito interrumpido, también llamado retiro o marcha atrás. Consiste en retirar el pene de la vagina antes de que se produzca la eyaculación. Es un método poco seguro ya que antes de la eyaculación se expulsan gotas cargadas de espermatozoides que pueden producir un embarazo. Puede conllevar un grado de insatisfacción sexual. Método de la ovulación. Se basa en la observación diaria de los cambios en el moco cervical a lo largo del ciclo de la mujer. Cambios que se asocian al aumento de los niveles de estrógenos previos al momento de la ovulación. Normalmente las fases de infertilidad de la mujer se caracterizan por una ausencia de moco cervical visible y una sensación de sequedad vaginal. De emergencia. Es una forma de anticoncepción que puede ser adoptada por la mujer después de haber tenido relaciones sexuales sin protección o no deseadas o tal vez por el fallo de algún aparato, de un método anticonceptivo para evitar un embarazo no deseado. El mecanismo de acción de estos puede ser detener o retrasar la ovulación, evitar que los espermatozoides fertilicen el óvulo o evitar que el óvulo ya fecundado migre el útero y se implante. Dentro de este grupo de métodos anticonceptivos podemos encontrar las píldoras anticonceptivas de emergencia, entre las que se encuentra la famosa y llamada píldora del día después. Problemas de salud que podrían limitar las opciones. Dependiendo del estado de salud, algunos métodos anticonceptivos no podrían ser seguros debido a el tabaquismo, embarazo, lactancia, hipertensión, problemas cardíacos, embolia pulmonar, trombosis venosa profunda, cáncer de mama, enfermedades de transmisión sexual, VIH. ¿Cómo obtener un método anticonceptivo? Existen dos formas de poder obtener un método anticonceptivo. La primera es de forma libre, la cual podremos obtenerlos en una farmacia sin necesidad de receta médica, y los cuales incluyen condones, espermicidas, esponjas y algunos métodos anticonceptivos de emergencia. Pero siempre es recomendable asistir con un profesional para que nos indique cuál es la mejor
opción. La segunda forma es recetados por un médico, los cuales incluyen pastillas hormonales u otros métodos que usen hormonas. Los implantes o el DIU, las inyecciones hormonales, un diafragma o capuchón cervical y anticonceptivos de emergencia. ¿Cómo elegir el mejor método? Uno de ellos sería su eficacia, ya que piensen en lo importante que es para usted evitar un embarazo. La segunda de ellas sería el cuánto esfuerzo se necesita, ya que si es una persona que frecuentemente olvida tomar medicamentos, puede que la pastilla anticonceptiva no sea para usted. La tercera sería cuando quiere tener hijos en un futuro, ya que muchas personas recurren a las inyecciones anticonceptivas y después de esto, si se suspende su uso, puede que durante varios meses no pueda quedar embarazada. La siguiente es cuánto cuesta cada método, ya que unos pueden ser muy baratos, otros muy caros. Por ejemplo, el condón puede ser muy barato o a veces es regalado en las mismas clínicas. El DIU puede ser al principio muy costoso, pero durante su tratamiento va cambiando, va disminuyendo su precio. La siguiente es si protege contra enfermedades de transmisión sexual o no, ya que muchos de estos están diseñados solamente para evitar el embarazo más no enfermedades. Por eso se recomienda usar dos métodos anticonceptivos. La siguiente es si usted ha tenido problemas con algún método, ya que al momento de que está experimentando, al momento de que está con un método, puede que quiera volver a experimentar con otro o así, y esto le puede repercutir en su salud, o sea, dañarla.